La fe es lo más importante para un cristiano. Aunque había una tribu en África que la traición era una virtud, pero eso es una excepción. Él dice, Way of the Sea. Había un hombre llamado Matthew Fontaine Maury. Él era un oceanógrafo, navegante en el siglo XIX. Él estaba enfermo, pide que su hijo le lea algo de la Biblia, que no se debía comer la sangre. Ya empiezan a morirse las células a los 5 minutos después de que no hay oxígeno. O sea, descompone los tejidos también. Sí, claro. Cuando estén caminando sobre sus pies, los ojos se les desharán, la lengua se les deshará en su boca y su carne se descompondrá mientras vayan caminando. La gente dice, ¿esto qué es? Cuando se estalló la bomba atómica tenía un radio de acción de 9 kilómetros a la redonda. Pero lo que estaba fuera del radio, entonces la radiación, eso era lo que producía. Hola, bienvenidos a Revista Capta. Yo soy May Rente y estamos en Lo que no se dice de la religión, el cristianismo y algo más. Tengo un invitado especial en el que vamos a hablar de un tema interesante que es la fe y la razón. ¿Quieren saber qué es la fe y la razón? Espérennos. Pero antes quiero que vayas, te suscribas, comentes y compartas nuestro contenido. ¿Cómo estamos? Como @Revista Capta. Yo quiero que nuestro invitado sea el mismo el que se presente. Bueno, mucho gusto, me alegra saludarlos. Mi nombre es Alberto Pinto, soy pastor en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí con nuestro amigo May. Aprovechando este espacio para compartir este tema tan interesante y a la vez decirles que la fe y la razón no chocan, se complementan. Y por eso estamos aquí para ampliar un poco más este maravilloso tema. ¿Cómo podríamos decir que se complementa la fe y la razón, ya que usted tocó ese tema? Sí. La fe no es ciega, porque si la fe fuera ciega, entonces la gente creería por creer, se volvería como en una mitología o como la gente que cree en las fábulas. Pero la fe tiene su fuente y al mismo tiempo no contrasta, no choca con la razón, porque incluso la fe está cimentada en elementos que son fundamentales para la vida humana. Por decir algo, voy a hacer un ejemplo. Sí, claro que sí. Existe la fe natural, que todos la tenemos, Sí. pero está la fe espiritual. Es importante que las personas tengan esa diferencia. Correcto. Entonces, la fe natural es la que todo el mundo practica. Sí. Usted dice, en la mañana se despide de su familiar, de su esposa y dice, nos vemos en la tarde. Eso es actuar con fe, de que en la tarde va a volver. Sí. Sale en la mañana a un viaje y dice, yo me voy para Medellín, tal lugar, centro comercial, y está convencido de que allá va a llegar. Eso es actuar con fe. Sí. Es la fe natural, la fe del agricultor, que está sembrando un plantío y dice, voy a cosechar. Sí. Esa es prácticamente de la vida cotidiana. O sea, una fe común. La fe común. Sí. Todo el mundo la tenemos. Sí. La fe espiritual ya es otro nivel. ¿Cómo influye la fe espiritual en una persona? ¿Una persona normal que no es cristiana puede tener fe espiritual? Bueno, ahí necesitamos clarificar, porque hay diferentes confesiones o diferentes conceptos espirituales en el mundo. Entonces está la fe hacia el Islam, la fe hacia Buda, la fe hacia el hinduismo, etc. Entonces ahí hay que clarificar la fe. La fe espiritual bíblica, ahora sí, la fe espiritual bíblica es la que se centra en oír la palabra. Y cuando uno oye la palabra, la fe brota, nace. ¿Cómo hace una persona que quiera sentir la fe para llegar a sentirla? ¿Qué pasos debe dar? Como la fe espiritual. La fe espiritual se siembra, es como una semilla. Pues la palabra de Dios hace el papel de la semilla que se siembra en el corazón de alguien. Cuando se siembra, entonces ahí comienza la persona a receptar y darle la oportunidad para que crezca. Cuando se le da la oportunidad, entonces ya dice, la Biblia dice, la palabra dice, el apóstol dijo, el profeta dijo. Entonces ahí ya va creciendo, porque Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír
el oír la palabra. ¿Usted cree que la fe y la razón son complementarias y por qué? Voy a poner un ejemplo muy interesante. Cuando uno cree por la fe que va a haber un juicio final, ¿Sí? yo creo que vamos a ser juzgados algún día. Eso dice la Biblia. ¿Pero juzgado en qué sentido? Vamos a ser juzgados por un ser supremo, por Dios. ¿Pero por los actos que hacemos o por qué? Entonces, como va a haber un juicio, tiene que haber algo que me diga a mí en base a qué voy a ser juzgado, para bien o para mal. Sí. ¿Voy a ser galardonado o voy a ser sentenciado? Es el mismo concepto judicial que se maneja en los tribunales. Sí. Entonces, un tribunal no lo llama a usted si está haciendo el bien. Usted comparece ante un juez porque está siendo juzgado por algo que la ley lo llama para tal. Sí. Entonces, nosotros vamos a darle cuenta a Dios. La fe por lógica o por la razón, Sí. dice, ¿no? ¿Y cómo puede un hombre malo ser beneficiado en una eternidad? ¿Cómo puede ser galardonado? Tiene que haber algo, porque Sí. en esta tierra hay gente que se ha portado muy mal. Eso es por la lógica. Sí. Usted encuentra gente que se está portando muy mal. Por lógica, ¿cómo van a terminar sus días y después de todo ser beneficiados? No, pero igual que es que todos? si usted se pone a ver, mire que hay personas que han asesinado a cientos de personas Sí. y resulta que después se convierten hasta ministros de Dios, servidores de Dios, y entonces hay personas que dicen, pues, pero es que yo no lo perdonaría, hay gente que dice, yo no lo perdonaría. ¿Cómo aplica eso en los términos de la justicia de Dios? Yo tengo un ejemplo muy práctico y es así como se le ha dado la amnistía a ciertas personas que se han portado mal y que tienen un historial terrible de Sí. asesinatos, de violación y todo aquello, pero que ante alguna campaña, algún proyecto para tener paz en determinados lugares, se le aplica una amnistía. Entonces Sí. la amnistía dice, usted deje esto, no haga tal cosa, repare y tendrá este beneficio. En ese mismo orden de ideas trabaja la Biblia. La Biblia le dice al pecador, deje el impío su pecado y el hombre inicuo sus pensamientos vuelva hacia Dios, el cual será amplio y perdonar. Esa es una lógica con Sí. fe. Y entonces, ¿y la razón? ¿Cómo entra, qué papel juega la razón en un ejemplo como el que usted me está dando? Bueno, yo diría que la lógica, hablar de lógica y razón tienen similitud. Ok. Entonces, si en un ejemplo como este, una persona puede decir, y ahora está ejerciendo un cargo público, por ejemplo, Sí. entonces en ese orden de ideas, un hombre que ha sido, digámoslo así, asesino, esto, usted lo acaba de decir, Sí. y ahora dice que ahora es un predicador. ¿Por qué? Porque la amnistía, el favor, en la Biblia le llama la gracia de Dios, Sí. lo abarcó, entonces ahora le da una nueva oportunidad si persevera en ese camino. ¿Cómo se relaciona la razón, la ciencia y la fe? Porque hay muchas personas que dicen, pues que yo no veo compatible la ciencia. Acuérdate que, por ejemplo, los científicos descubren ciertas cosas y a veces se basan en la fe y otros vienen a controvertir la fe. ¿Cómo funciona eso? Muchos científicos han encontrado soporte de sus descubrimientos en la Biblia. Por ejemplo, Galileo Galilei, Sí. él habló de la redondez de la Tierra. En ese tiempo, eso era una confrontación porque la religión tradicional decía Sí. que no, que la Tierra no era redonda, que Plana. era plana y además que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero resulta que Galileo, con todo lo que hizo, Sí. logró llegar a esa conclusión. Casi le cuesta la vida, le tocó retractarse, Sí. pero él tenía esa convicción. Resulta que la Biblia ya estaba escrito eso en el libro de Isaías 700 años antes de Cristo. ¿Qué dice? Dice que Dios está sobre el círculo de la tierra y Sí. sus habitantes son muy pequeños como langostas. Ya hablaba de la grandeza de Dios y que la tierra era un círculo. Ahí se correlacionan. Ahí se relaciona ciencia, fe y la razón, porque se llegó a la conclusión de que hoy en día realmente es verdad. Es más, cuando la Biblia... Pero entonces, mire que hay una teoría, la de Darwin, Sí. que era el Big Bang, Ujú. en la que hubo una gran explosión. ¿Cómo argumento entonces uno eso ahí? Porque yo he hablado con algunos cristianos que me dicen, pero es que estaba loco. ¿Sí me entiende? Entonces,
¿Cómo hace uno entonces ahí? Porque entonces yo creo que cuando uno coge ciertas cosas, yo a veces digo, a veces son conceptos de las personas y los conceptos yo creo que están para debatirlos. Entonces, ¿cómo aplicaría, por ejemplo, que él dice que hubo una gran explosión y que después de esa gran explosión fue que se empezó a formar todo lo que vemos como vida hoy? Sí. Tenemos que tener claro que una hipótesis, una teoría y un teorema, hay una variedad de definiciones al respecto. Esto es una hipótesis, porque realmente no se puede comprobar. O sea, es un punto de vista de alguien. Sí. Una teoría es la que posiblemente da lugar para que se defina X o Y situación que hoy en día... Es más para abrir un debate. Sí, es más como para un debate. Un teorema ya es a lo que se aplica a las matemáticas y a la física. Pero esto es una hipótesis. Además, póngase usted a pensar que de una explosión, que explote un cilindro de gas en una casa, o que explote un carro tanque, y que a un radio de acción, eso está, allí hay otros carros, ¿cómo queda eso? Deja muerte. Deja muerte, no deja bien, deja destrucción. Sí. Eso es eso mismo lo que pretende decir esta persona, que de una explosión quedó esto tan bonito. No, eso no tiene asidero. O sea, se queda sin piso esa teoría. No, es que es como decir, hablar del tiempo. Nosotros tenemos el reloj que mide el tiempo. Hace años los relojes eran de cuerda y habían relojes después que eran los automáticos. Sí. Hoy en día más son los relojes ya son electrónicos. Y esto. Pensar que provino de una explosión es como si usted dijera que un reloj automático que tiene un sistema con tantos piñones y todo aquello, incrustadas piezas, decir que en una explosión bajan los piñones, se arma uno con otro, le coloca los números, le coloca el minutero, el segundero y todo, y que quedó funcionando de una explosión. Eso no tiene. Resulta que están las leyes de la química, la física, la reproducción, y todo está ya, todo sincronizado. Si no estuviera sincronizado, no hay vida. Pero no. Hay cosas que no. Hay cosas científicas que sí. Háblanos un poco de cómo la fe y la razón se han juntado a lo largo de la historia y cómo se ha representado en el cristianismo. Bueno, hay cosas muy maravillosas que han producido desarrollo y avance cuando la gente toma la Biblia. Por ejemplo, había un hombre llamado Matthew Fontaine Maury. Él era un oceanógrafo, navegante en el siglo XIX. Resulta que él estaba enfermo, pide que su hijo le lea algo de la Biblia. El muchacho abre la Biblia en el Salmo 8. Y el Salmo 8 dice que me hiciste conocer los caminos del mar. Le hiciste andar por los caminos del mar. Cuando él lee ese texto, porque todo el Salmo es muy bonito, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y cuando llega, dice, al Salmo 8, el versículo final, dice, le hiciste señorear sobre los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando él encuentra esa parte, senderos del mar, en inglés, él dice, way of the sea. Entonces él dice, yo voy a buscar los caminos del mar. Porque si lo dice la palabra de Dios, yo voy a buscar los caminos del mar. ¿Pero qué significado tenía? En ese tiempo no habían caminos en el mar. Nadie conocía la cartografía. Es decir, que el mar tiene caminos. A partir de ese momento, el hombre encontró que dentro de las corrientes marinas le ayudaba a los barcos para que se movilizaran más ligero y llegaban más ligero a determinado lugar y economizaban combustible y tiempo. Eso es lo que hoy en día se está utilizando y todo en homenaje a ese hombre, pero él lo sacó de la Biblia. Entonces, ¿cómo ayuda la parte bíblica en la parte científica, la parte de la razón y cómo le ha hecho tanto bien a la humanidad? La sangre. ¿Cómo le parece que el libro de Levítico dice que la vida del hombre está en la sangre? Que no se debía comer la sangre, porque la carne, cuando se sacrificara un animal para consumo humano, se debía desangrar. Entonces, ¿por qué? Eso nos lo enseñó mi papá desde temprano a nosotros. Exacto. Nosotros matamos, por ejemplo, una gallina y esa gallina
tiene que desangrarse por Desangrarse. completo. Eso tiene un sentido profundo. ¿Por qué? Porque resulta que la sangre apenas deja de circular por la carne, entra en descomposición y afecta al organismo humano. O sea que la sangre es lo primero que se pudre. Primero es el cerebro. El cerebro cerebro se a descompone los primero. 5 minutos comienza a descomponerse el cerebro. De Rápido. todos. Ya empiezan a morirse las células a los 5 minutos después de que no hay oxígeno. Pero la sangre sigue, la carne ya es después. Pero la carne, cuando está conectada con la sangre, Sí. se daña y le afecta al cuerpo humano. O sea, descompone los tejidos también. Sí, claro. La Biblia juega un papel muy importante porque le orienta a uno en muchos aspectos. Uno encuentra, por ejemplo, en la Biblia, habla de la bomba atómica, habla de la televisión. Hoy por hoy lo encontramos nosotros, pero cuando se escribió la gente ya, ¿esto qué está diciendo acá? Pero ya estaba escrito allá y hoy en día está corroborado. Por ejemplo, en el libro de Zacarías dice, esta será la plaga con que herirá Dios a las naciones que pelearen contra ella. Y presenta allí y dice, cuando estén caminando sobre sus pies, los ojos se les desharán, la lengua se les deshará en su boca y su carne se descompondrá mientras vayan caminando. La gente dice, ¿esto qué es? ¿Pero es una profecía Eso fue lo que pasó con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Cuando se estalló la bomba atómica tenía un radio de acción de 9 kilómetros a la redonda. Sí. Pero lo que estaba fuera del radio, entonces la radiación, eso era lo que producía. Los órganos más fáciles de descomponer son los ojos y la lengua. Y eso se iba... Y la gente iba caminando cuando se le iba quemando la lengua y los ojos. Por la radiación. Por la radiación. Tremendo. Ya estaba escrito eso en la Biblia. Entonces, esa parte científica, aunque la Biblia es un libro de fe y el centro de la Biblia es mostrar la necesidad que el hombre tiene hacia Dios, pero también deja unos destellos muy interesantes de luz para la parte científica. ¿Cuál es la relación que hay entre la fe y la ética en cuanto a la toma de decisiones de las personas? Como la Biblia es un libro de moral, de Sí. principios, de buenas prácticas humanas, indudablemente va a afectar el comportamiento de aquel que la está leyendo. Y un pueblo, una sociedad que le permite a la Biblia, la palabra de Dios, ejercer control, orientación sobre ellos, va a incidir en las normas éticas. Por ejemplo, si la Biblia dice no hurtarás, porque el que robaba no robe más, sino que trabaje. Entonces, cuando alguien es cristiano, esa palabra lo va a mover para que se prive de quitar lo que no es. Una persona me decía, no me acuerdo quién fue, si fue mi papá, que las leyes estaban basadas en la Biblia. Sí, las mayorías de las naciones en todo el mundo tienen asidero bíblico. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no matarás, eso está en todo el mundo. Cuando alguien traiciona a otra persona, en la Biblia no está bien visto. El día que Judas traicionó a Cristo no fue bien visto. No. Y nadie habla bien de Judas. Aunque había una tribu en África que la traición era una virtud, pero eso es una excepción. La mayoría, el 99.9%. O sea que el que traicionaba en esa tribu que usted me menciona, ese era bueno. Es que lo más fácil que hay es traicionar. Sí, pero el problema es cuando la gente elogia la traición y lo mira como una virtud, mientras que es antiético socialmente y antimoral bíblicamente. ¿Cómo aborda usted, desde su perspectiva, la tensión entre la fe y la razón? Para mí ha sido una fortaleza tomar la Biblia y a la par tomar la parte histórica y de ciencia. Para mí ha sido una bendición. No ha habido choque, en mi caso no. Por ejemplo, cuando yo llegué al camino de Dios, yo tenía muchas dudas acerca de la existencia de Dios. Sí. Y muchas dudas acerca de la misma creación y de todo este proceso que nos ha traído hasta hoy, cuántos años nosotros tenemos de estar aquí en este mundo. Porque resulta que científicamente algunos le dan al hombre
una aproximado de 50.000 años. Sí. Otros extienden más. Y bueno, pero resulta que la Biblia es muy puntual. Por ejemplo, la Biblia para mí fue muy agradable entender los años que describe desde Adán hasta Noé, 1656. Sí. ¿Cómo hace uno esa contabilidad? Porque dice, Adán engendró a Set. Set engendró a Cainán. Cainán a Mahalalel. Mahalalel a Jared. Jared a Lamec. Lamec a Enoc, Matusalén, hasta que llega Noé. Y dice los años. Cada uno cuántos años vivió. Oye, pero esto, ¿por qué esta precisión? ¿Por qué se gastó el escritor tiempo en escribir a los tantos años engendró? Y el Padre y el Hijo y el... ¿Es para qué? Para que cuando algún lector de hoy quisiera conocer esa historia... Yo creo que una de las cosas más complicadas de la Biblia es el discernimiento. Claro. Y de discernir también va en cómo usted puede mirar esos detalles, porque siempre es un detalle. Sí. Mirar cómo esa fecha, la verdad nunca la había visto desde esa perspectiva. Me parece muy interesante lo que usted nos está contando, por favor. Dice que el diluvio, mira lo que dice el texto, en el año 600 de Noé, en el mes segundo, en el día 17, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y llovió de los cielos como cataratas y todo fue lleno de agua. Entonces, eso que está diciendo ahí la Biblia como un juicio universal, uno dice, bueno, ¿qué tan lógico puede ser? ¿Qué tan razonable o científicamente puede ser? Pero resulta que no es raro. ¿Por qué? Porque cuando dice, de los montes más altos subió el agua 6.50 metros, de los montes más altos, todo se llenó, entonces todo quedó como un mar. La pregunta es, ¿dónde quedó toda esa agua? Eso pudiera decir alguien, ¿dónde quedó toda esa agua hoy? Pero resulta que así como llegó, así se fue. Pero el asunto que centra la Biblia, es decir, y volvió nuevamente el hombre a repoblar el mundo. Entonces, esa fe aquí, esa necesidad de conocer las raíces nuestras, de dónde llegaron los africanos, de dónde vienen los europeos, de dónde vienen los norteamericanos. Porque nosotros cuando llegaron aquí los españoles, aquí habían grandes culturas. Sí, claro. Aquí estaban los... La mayor civilización del mundo eran los mayas. Sí, ellos tenían unos avances, incluso Mire que las pirámides a día de hoy no han podido descifrar lo que significan, por ejemplo. Científicamente, pues. Pero resulta que usted mira, y las pirámides egipcias tienen una similitud entre las pirámides de México y las pirámides de los incas. Sí, claro. Y los mejores médicos que embalsamaban los cadáveres, ¿dónde estaban? Estaban en Egipto y estaban en el Perú. Pero la diferencia que había en el grado de civilización cuando vinieron los españoles, ellos nos ventajearon. ¿Por qué? Porque tenían la pólvora y tenían el hierro en mejores condiciones. La diferencia fue en que ellos primero inventaron las armas de fuego. Sí. Y por eso, y también porque trajeron una peste que mató muchos millones de indígenas. Porque todavía no, esa enfermedad era nueva para ellos. Es como si hubieran traído una pandemia. Sí, entonces, claro. es estratégicamente los europeos vinieron acá porque el continente rico del mundo siempre ha sido el continente americano. Sí, tiene bastante riqueza y todavía la tiene. El asunto, al hablar de la fe y este proceso histórico de conquista y colonia y todo aquello, uno lo mira, ¿cómo lo dice la Biblia? La Biblia dice que así era. 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Los unos poblaron lo que es la parte de Arabia, Mesopotamia y lo que es hoy Israel, entonces se llaman los semitas. Luego están los jafeitas, que son el padre de los chinos, los rusos y los europeos, son los descendientes de Jafet. Y los descendientes de Cam son los africanos y los que poblaron la costa de Egipto y Marruecos. De esos 3 vino el mundo a poblarse nuevamente. Ahora, ¿cómo llegaron aquí? Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Cómo hicieron para llegar acá a América? Y luego decir que vinieron a descubrirlo, porque
No creo que haya sido un descubrimiento. Más bien fue como una conquista o colonia. Un asalto, un asalto. Bueno, sí, sí. Pero resulta que hay un tic en la Biblia 1000 años antes de Cristo. Imagínense, Colón llega aquí en 1492. Sí, Pero 1000 años antes de Cristo, en los tiempos de Salomón, sí, los mejores navegantes de ese tiempo eran los fenicios. Los fenicios son los que están arriba de Israel. Ahí en el mar Mediterráneo eran vecinos de Israel. Los fenicios, ellos se lanzaban por el mar Mediterráneo, llegaban hasta el estrecho de Gibraltar hoy, que en los tiempos bíblicos llamaba Tarsis, que allá fue donde compró Jonás el tiquete y llegó hasta Tarsis. Luego bajaban por las costas de África y subían hasta llegar a Etiopía, que era el mayor comercio de ese tiempo y también parte de la India. Se demoraban 3 años en ese recorrido. En ese tiempo, 1000 años antes de Cristo, sí. Salomón comercializó con caballos, con especias y perfumes de Etiopía, en esos recorridos de los barcos. Ahora, uno dice, bueno, y entonces lo más probable es que en esas salidas de los barcos se abrieron algunos y llegaron acá. ¿Colonizaron? No, los tripulantes que llegaban, ellos llegaron acá, se quedaron y ya... no pudieron volver algunos, los barcos no tenían la misma capacidad, las maderas, etcétera, etcétera. Pero de esa gente que comenzó a comercializar, fueron los que en los barcos se expandieron y se quedaron por estas tierras. Es más, hubo un pastor que me contó una anécdota muy interesante sobre el río Amazonas. Me dice que en la época de verano hay un cañón de peñas, sí, donde el río Amazonas se angosta, y en una parte está escrito en letras hebreas: salimos en tal fecha del reinado de tal rey y llegamos aquí 160 personas. ¿No? Cosas interesantes. ¿Cómo puede abordar la iglesia esa relación entre la fe y la razón en la sociedad actual? Sabemos que ya hoy todo funciona prácticamente con teléfonos celulares, con la computadora, en la internet. ¿Cómo puede la iglesia promover eso? La iglesia aprovecha estos recursos tecnológicos porque están dados como herramientas para también anunciar el mismo mensaje de la palabra. El asunto es que como la Biblia es un libro tan amplio, no le cierra las puertas a nadie. El asunto, por ejemplo, me encontré con una historia muy interesante. Alguien era ateo, muy incrédulo, y resulta que... Pero usted sí cree realmente que existen personas ateas, o personas que han dejado de creer por X personas y se refugian en eso para decir que dejan de creer en que no existe un Dios. Yo creo que más bien lo dicen porque carecen de argumentos para hablar de que Dios es necesario en sus vidas. No tanto de pronto porque no crean en Dios como tal, sino porque no tienen la fuerza para decir yo creo que cuando una persona dice es que yo no creo en Dios y se declara ateo, no es que no crea en Dios, es que debe creer en una persona como tal. Porque yo siempre he dicho que si nosotros basamos la fe nuestra en las acciones que usted haga como persona, porque usted no deja de ser una persona, yo creo que ahí es donde nos equivocamos, porque la fe nuestra está depositada en Dios y esa es la ruta que deberíamos seguir las personas. Sí, esa es la ruta que deberíamos seguir. El problema es que todos no lo siguen, porque el Salmo 53 dice el necio, en su corazón Dios no hay. Pero ¿quién es el que dice que Dios no hay? El necio. Pero el necio no es porque no tenga entendimiento o inteligencia. El problema es que hay cosas que le han hecho dudar o negar, digámoslo así, en algún momento, sí, del amor de Dios, la benevolencia, la misericordia. Por decir algo, un hijo es abandonado por su padre. Él relaciona la figura del abandono paternal y dice: así también es Dios conmigo, me está abandonando. Ahí es donde llego. Para mí eso es una equivocación. Exactamente. Porque no deberíamos ver los hechos de un hombre con los hechos de Dios. Entonces ahí es donde cae en la necedad, porque el amor de Dios es más grande, sobrepasa y no le falla a nadie. Es más, Dios perdona, incluso el pecado más terrible lo perdona,
pero el hombre necio no quiere. Ese es el problema. Caer uno en la necedad es el peligro más grave de un hombre que ha tenido de alguna forma un acercamiento a Dios. Entonces, para seguir con la línea que íbamos. Sí, le quería decir Sí. lo siguiente de aquel científico, que pudo ser que tuvo algún problema y de una vez dijo, Dios no hay. Pero resulta que en su carrera profesional está estudiando genética y lo que tiene que ver con el ADN. Sí. Y él llegó a quedar tan asombrado porque hizo en el laboratorio la prueba de varios embriones. Entonces tomó el embrión de un cerdo, y ahí estaba fecundado, el embrión de una vaca, el embrión de un pato, Sí. el embrión de un humano. Y resulta que él está observando todo, haciendo el estudio detallado, los primeros días, todos iguales. Ya tan raro, que todos los embriones tienen la misma similitud, los primeros días. Sí. Pero luego van cambiando, se van extendiendo las extremidades, van cambiando la forma. Y en eso llega y dice, quedó pensando, ¿por qué tiene que ser así? Hay algo aquí. Y entonces abrió la Biblia, alguien le dijo, mira lo que dice la Biblia. Y abrió la Biblia en el Salmo 139, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas sin faltar una de ellas. Dijo, esto es genética. Y lo tomó del Salmo 139. Es genética pura lo que está. El hombre quedó fascinado. ¿Cómo no voy a hablar de Dios? Y cambió inmediatamente. Un texto le produjo una transformación. Entonces, eso, ¿qué es lo que hay que hacer en la iglesia? Que la gente hable, explore la Biblia, conozcan más de Dios. La Biblia. Hay una pregunta que quiero hacerle. Hay personas en la misma iglesia, porque yo hablo con muchas personas cristianas, porque tengo mi ascendencia es cristiana, pero tienen miedo a hacer preguntas. ¿Por qué hay tanto miedo en preguntar? Porque algunos dicen, es que si yo pregunto de pronto el pastor me regaña. ¿Por qué hay tanto ese temor a preguntar? Creo que es quizá por no encontrar una respuesta satisfactoria o hacer quedar mal a quien le está preguntando. Entonces, ¿qué tal que el líder a quien yo le haga esta pregunta, él se sienta mal o crea que yo me estoy desviando? O él no sepa y lo haga sentir mal a él. Hay muchas razones. Yo creo que una de esas puede ser esa, porque cuando uno es curioso o inquieto... Usted, de su perspectiva, ¿usted cree que es bueno que haya esa curiosidad por preguntar, Sí, por saber? Claro, que se pregunte. ¿Por qué? Porque es que Salomón era un hombre que estudiaba, investigaba. Es más, él escribe 3000 proverbios. Estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Y uno dice, me dediqué a investigar todo lo que se hace debajo. Ahora, ¿el problema cuál sería? El problema sería es prestarle más atención a lo que se estudia que al dueño de la sabiduría. Ese es el problema, que la gente se queda más con el elemento que con el autor. Se descuida la esencia y el origen de todo. Ese sería el problema, que se le dé más realce al desarrollo que al que lo da todo. ¿Cómo cree que la fe ha evolucionado con el tiempo? ¿Y cómo se ha mezclado con la parte tecnológica? Bueno, la fe en sí ha sido gradualmente ascendiendo. Nosotros hoy en día andamos por fe, vivimos por fe, tenemos paz, esperamos en Dios por fe. El apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, la fe se vuelve el centro. ¿La fe es lo más importante para un cristiano? Sí. ¿Por qué? Es más grande la fe que la lógica o la razón por lo siguiente. En la lógica, aquí hay 2 peces y 5 panes. Sí. ¿Sí? ¿Y qué dice la lógica? Esto no alcanza para unas 4 o 5 personas. Pero la fe dice, pártanlo y se lo entregan a más de 5,000 personas. La fe es más grande que la razón. La razón dijo, este muerto tiene 4 días y de ya, 4 días tenía Lázaro.
Y eso dice la lógica y la razón. La fe dice, corre la piedra. Y él lo llamó y resucitó Lázaro. Y lo mismo al que lo mandaron al mar, a que se zambullara al mar y fue curado de la lepra. Es lo mismo. Naamán. Es más, o sea, ¿qué diferencia había entre una agua y la otra? Es más, los ríos de donde venía eran mejores, seguramente más cristianos que el río Jordán en su momento. Pero la fe es más que la lógica. Porque, por ejemplo, la lógica dice, usted se muere y ahí terminó todo. Usted queda allí y se descompone, y esa es la lógica. Esta carne vuelve a la tierra, al polvo, pero la fe dice, algún día se levantará. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a las personas que quieren creer, pero que todavía no toman esa decisión de creer? El primer paso que hay que dar es ser sencillos, humildes. Porque cuando uno es altivo, arrogante, la Biblia dice que Dios mira al altivo de lejos, pero que Él invita al hombre a que sea sencillo, humilde. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, acerquémonos en una oración sencilla, diciendo, Señor, ayúdame. Yo quiero aprender a conocerte. Te recibo en mi corazón, sea sencillo. Cuando hace eso así, con humildad, es el primer paso para crecer en fe. Si no es así, no va a poder, porque es muy difícil. Estamos hablando que una persona para acercarse a un ministro, ¿cuánto le toca hacer? Hasta una audiencia de meses. Sí, si puede. Probablemente, quizás de años. Dígame, a acercarse al presidente de la República, ¿cómo será acercarse al presidente de Estados Unidos? Ahora, si acercarnos aquí a alguien, una persona de alta dignidad social, cuanto más ante Dios, pero Dios no pide tanto, sea sencillo, eso nomás. Ahí crece la fe. Si eres sencillo, tu fe va a crecer. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a las personas? Yo quisiera dejarles un mensaje de que no tengan temor a acercarse a Dios. Acercarse a Dios es una bendición porque va a replantear muchas cosas de la vida. La vida será mejor con la ayuda de Dios. Sin Dios, la vida es más dura, más difícil. ¿Cómo lo podemos encontrar usted en las redes sociales? Pastor Jesús Pinto. Me puede encontrar en Jesús Alberto Pinto. Así estoy en Facebook y en Aranjuez, y PUC Aranjuez, ahí estamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí. Espero que nos acompañe en un próximo episodio. Bueno. De verdad, de corazón, me alegra mucho que pueda compartir su conocimiento, porque sé que tiene mucho conocimiento con las personas. Hay muchas personas que están necesitando tener ese discernimiento. Hay personas que no van a la iglesia, sí, pero pueden ver el video. Sí. Y les queda más fácil porque mientras están en el trabajo lo están escuchando. Y yo creo que va a ser de mucha ayuda y va a llegar mucho. Esperamos que sí, porque de eso se trata. Aportar un poquito para bien de la sociedad, de las familias, tantas familias que están necesitando. Muchachos, bueno, Dios los bendiga. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. ¿Cómo estamos? Como @revista Carta. ¿Dónde estamos? En YouTube, Facebook, Instagram. Ya saben, comenten y compartan.